Pero cuando eso consiste únicamente en fingir hechos falsos mediante una capacidad de simulación de carácter demagógico, normalmente el ascenso va unido a la vileza. Si te entregas a tu carrera, solo a la carrera, ya has dado el primer paso hacia la individualización, hacia el aislamiento. Te ocupas de ti mismo. ¿Qué podría beneficiarme ahora? Rudy Hermann es, por así decirlo, mi banco malo, mi mal alter ego. ¿Fue la RDA la mejor Alemania? Sí. War die DDR das bessere Deutschland? Ja. A contracorriente sobre la persona. Hallo bei Gegen den Strom. Wir präsentieren Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Presentamos posiciones y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Todo empezó en el Lago Maggiore, durante una excursión por las montañas que conectan el norte de Italia con Suiza. Seguíamos las huellas de los partisanos que, en los años 1943 y 1944, lucharon contra la Wehrmacht de Hitler. Visitamos los lugares donde celebraban sus reuniones. Visitamos los lugares donde se escondían. Y estuvimos en aquel lugar de la emboscada donde las últimas fuerzas dispersas fueron abatidas a tiros por la Wehrmacht. Y entonces lo supe. Todo lo que Dieter Dehm escribe en su novela Bella Ciao es cierto. Bella Ciao schreibt, ist richtig. Denn Dieter Dehm ist nicht nur ein erfolgreicher Liedermacher. Porque Dieter Dehm no es solo un cantautor de éxito, que ha destacado con canciones como El agua blanda rompe la piedra o Hizo Zoom. No es solo un exitoso manager musical, también es novelista y escribe en forma de novela una historia de la República Federal de Alemania desde una perspectiva marxista. Y hoy hablamos del segundo volumen, Katharina. En esta novela, Dieter Dehm describe cómo los impulsos críticos de la generación del 68 fueron absorbidos por el capitalismo de Alemania Occidental. Hola, Dieter Dehm. Hola, Patrick Babb. Una novela de 530 páginas. ¿Qué puede lograr una novela así en tiempos de una nueva dislexia? In der Zeit einer neuen Legasthenie. Zumal ja schon der zweite Band eines ersten Sobre todo porque ya es el segundo volumen de un primer análisis aún más extenso dentro de la trilogía Ascenso y Bajeza. El primer volumen trata de las conexiones, del asesinato de la prostituta de lujo, Rosemary Nitribit, y de cómo los servicios secretos de Alemania Occidental impulsaron el rearme, la carrera armamentística y también la división de Alemania por parte de Adenauer. Todo ello hábilmente echando siempre la culpa al otro lado, al este. Y ahora él puede naturalmente remar un poquito a contracorriente. La corriente es poderosa, la corriente se llama guerra. La corriente se llama beneficios para las grandes corporaciones y para los lobistas correspondientes. Y esos remos son, precisamente, páginas de novelas o canciones. Seiten an Romanen oder an Liedern. Ein Roman lebt durch die Una novela vive de la precisión con la que se describen los personajes, de la constelación entre ellos. Los personajes evolucionan, se despliegan, y aquí hay dos personas en el centro. Por un lado, una joven de la RDA, que da título a la novela, Katharina, y por otro, un secretario de Estado de Hesse. ¿Por qué esta constelación de personajes? Hessen. Warum diese Figurenkonstellation? Der Staatssekretär Rudi Hermann ist El secretario de Estado Rudy Hermann es, por así decirlo, mi banco malo, mi alter ego malo. Así que, si yo tuviera malas cualidades, solo como hipótesis, en cualquier caso se las he cargado a ese Rudy Hermann. Él representa también, por así decirlo, la metamorfosis de un luchador que al principio era radical, de la oposición extraparlamentaria, de la SDS, de IG Metall, contra las leyes de excepción, la guerra de Vietnam, a favor de la revolución sexual, hasta convertirse de nuevo en un político acomodado a lo largo de los dos volúmenes de Katharina y del volumen posterior. Katharina und dem nachfolgenden Band. Und sie ist die Y ella es la encarnación casi angelical de una RDA con menos recursos materiales, pero que de algún modo misterioso
tenía confianza en sí misma. Si se quiere, es mi homenaje a la RDA como alemán occidental. En los pobres 40 años de existencia de ese Estado, se hizo realidad una mayor emancipación de las mujeres, mediante la equiparación de salarios y la equiparación de las condiciones materiales de las mujeres, que con toda esa cháchara pseudo-feminista que nos hacen creer en los medios occidentales. Allí se menciona todo, cualquier postura sexual, pero no los salarios. ¿Era la RDA la mejor Alemania? Sí, pero no porque la RDA fuera un modelo en derechos humanos o un modelo de Estado de Derecho, sino porque la República Federal fue construida por los financiadores de Auschwitz, como Deutsche Bank, y era un Estado criminal. La novela comienza en una casa de huéspedes, en un complejo vacacional del gobierno de la RDA. Y allí este secretario de Estado, un trepa, un mujeriego, se encuentra con esta joven de la RDA. ¿Qué ocurre entonces? La corteja con regalos de Occidente. Ella se resiste. Él se entromete con halagos en la historia de enfermedad de su madre, que se está muriendo. Intenta ganarse su simpatía. Ella responde con una frase que para mí también tiene algo de importante, de formativo, en esta primera parte de la novela. En toda disposición a ayudar, acecha la intromisión en otra vida. Y él lo expresa así, con condescendencia, casi de forma colonialista, viniendo de Occidente, frente a esta camarera del pabellón de casa de Honecker, St. Hubertusstock, junto al lago Verbelin, donde más tarde también estuvo invitado Helmut Schmidt. Y se percibe como dos estilos de vida chocan, se enfrentan. Y eso es muy importante para mí. También puedo decir muchas cosas malas de la RDA, las conozco, y también se afirman injustamente. Pero todo eso, en conjunto, sigue reflejándose hoy en distintas cosas. No son solo las cooperativas de producción agraria, que aún existen con éxito, al menos en cierta medida. No son solo los centros de enseñanza politécnica, donde la persona, además de la formación académica, también aprende un oficio. No son solo los centros médicos, donde varias especialidades conviven bajo un mismo techo. Todo eso se ha copiado. El sistema educativo en Escandinavia y muchas otras cosas que acabo de mencionar, también en la República Federal. También son personas que de alguna manera son más inquisitivas, más listas y más escépticas que el alemán occidental de clase media, satisfecho de sí mismo. Se está viendo precisamente hoy, por ejemplo, en el debate sobre la restricción de los derechos civiles. O también la guerra contra Rusia. Sin embargo, es un error creer que los alemanes occidentales vayan a ser tontos o autocomplacientes para siempre. Si se observan las elecciones en Baden-Württemberg, se puede llegar a esa idea cuando 2/3 de los votos emitidos recaen en partidos belicistas. Sí, soy prudente. Aún no se ha encontrado la manera de conectar con la simpatía hacia Rusia de los alemanes occidentales. Es algo más fácil conectar con la simpatía hacia Rusia de los alemanes orientales, porque vivieron la presencia de soldados soviéticos y rusos, y en parte se entendieron muy bien con ellos. Muchas de las cosas que se afirmaban sobre Iván en los medios de propaganda posfascistas, ellos pudieron comprobar sobre el terreno que eran falsas. Pero en el oeste hay que argumentar de otra manera y con algo más de paciencia. Hay que recordar que Willy Brandt y Brezhnev estuvieron en un barco y que toda la población alemana, incluso la oposición de la CDU, estaba a favor de una nueva política oriental, de alejarse de la política oriental de Adenauer. Y si se recuerda eso, y además se menciona un poco el fuel de calefacción, sin competencia por lo barato que era, y el gas que recibíamos de Rusia. Was wir von Russland geliefert bekommen haben, erwähnt. Dann kann sich auch beim Wessi ein Erkenntnisfortschritt Entonces, también en el alemán occidental puede producirse un avance en la comprensión, sin partir de las mismas experiencias que en el alemán oriental. Solo hay que hacerlo de otra manera. Y como en el oeste no se hace de forma extensa, creo que, en parte, aún es demasiado pronto para afirmar que el oeste es más hostil a Rusia que el este, solo en apariencia. Con otra paciencia,
perforando la tabla de otra manera por la parte más gruesa, creo que también se puede avanzar en el oeste. En cualquier caso, yo, a lo largo de mi vida, aunque he escrito canciones por la paz, el agua blanda, que has mencionado antes, también he llegado bastante lejos en el oeste. Escribí discursos para Willy Brandt, orientados precisamente a hacer aceptable en el debate occidental la idea del desarme con el este, del entendimiento y de la paz con el este. Se puede decir, a propósito de la reunificación alemana, y parafraseando una frase de esta novela, que en toda disposición a ayudar se encierra una injerencia en otro Estado. Lauert. Also das ist immer so. Es ist immer so. Bueno, esto siempre es así. Mucha gente dice, yo solo quiero lo mejor para ti, y luego te hostiga. Incluso las ayudas con la mejor intención son así. Siempre hay escondida también una parte de la propia superioridad. Lo que deciden las personas es si eso se expresa de forma social o antisocial, y no lo deciden solo individualmente, sino también en colectivos. Individuell, sondern auch in Kollektiven. Für die Hauptfigur, Bodhi Hermann. Para el protagonista Bodhi Hermann, la visita a la RDA con la que comienza la novela tiene también otra función. In einer anderen Funktion zu sehen. Welche ist das? Na, ist ¿Cuál es? Bueno, él, por haberse enfrentado tan duramente al Deutsche Bank, está en su etapa de ascenso, y se da cuenta de que las consignas incendiarias en las barricadas también pueden ser útiles para su propia carrera. Así que sigue la pista de un asunto. Hace 2, ese vertedero bajo tierra, en una antigua mina de sal, presentado como almacén temporal. Allí se entierran residuos radiactivos de actividad media y alta que podrían irradiar durante decenas de miles de años y contaminar las aguas subterráneas. Ya entonces, cuando se instaló, había mapas que mostraban que las corrientes de agua conducían directamente hasta allí. Aún así, se hizo. Era un enorme modelo de negocio. Dennoch hat man es gemacht. Das war ein riesiges Geschäftsmodell. Ist dieser Sache auf der Spur und eben auch Está siguiendo la pista de este asunto y también de Deutsche Bank. La prueba de que Hermann Joseph Abs había participado en la concepción del contrato de crédito para construir Auschwitz con crematorios y cámaras de gas, igual que había participado en la concepción de la Segunda Guerra Mundial como director de Deutsche Bank. Y por eso, porque es bastante necesario, el llamado por algunos estado profundo, yo lo llamo complejo mediático de los servicios secretos, contraataca de inmediato. Es decir, te rebelas contra algo y, casi de forma previsible, en los 5 meses siguientes, recibes una notificación de Hacienda diciendo que hay algún pago pendiente o que te van a hacer una inspección fiscal. Entonces se vuelven muy remetidos estamos de lo fiscal. wegen ein paar tausend Euro Benzinquittung. Por unos pocos miles de euros. Tickets de gasolina, precisamente tickets de gasolina en estos tiempos. Y luego a justificarlo. ¿Qué ticket de gasolina es para su uso privado y cuál es para el secretario de Estado? Y después hay un pasaje curioso. Uno dice, sí, eso tienes que saberlo exactamente. Si ahora, como secretario de Estado o como pequeño empresario, compras un libro para tu hijo que está haciendo el bachillerato, no te lo puedes desgravar. Si lo lees tú y luego se lo das a tu hijo, entonces sí te lo puedes desgravar. Y más o menos ocurre lo mismo con los tickets de gasolina. De ahí resulta una perversión parecida. Y ahora está bajo presión y recibe la propuesta a través de amigos de la FDJ. De todos modos, tenemos previsto dejar salir a un cantautor disidente, un cantautor que se ha enfrentado al poder estatal de la RDA. No, no es Wolf Biermann. Ya ha sido rescatado en secreto mediante pago, es decir, está dentro del contingente de refugiados y presos de la RDA que han sido liberados mediante pago. Y podríamos llevarlo al otro lado de tal manera que tú fueras quien liberó al disidente. Con tu conversación, con tu influencia sobre Erich Honecker,
lograste que alcanzara la libertad de Occidente. Y entonces todos dirán, ¿qué importa una historia de impuestos por unos miles de euros, unos miles de marcos? Entonces todavía eran marcos alemanes, si este hombre ayudó a un cantautor de la RDA a alcanzar la libertad. It's ett sketchverkade direction reit aktivert scorer in ores manners, en a half indio fiscal. ¿Qué ocurre? Funciona. Bueno, funciona con ciertas limitaciones. Claro, tiene encima a los periodistas mediáticos de los servicios secretos, y esos no se dejan engañar por algo así. Quieren su cabeza porque saben que tienen el encargo de hacerlo caer ahora, porque se enfrentó al Deutsche Bank. Pero la mayoría de los periodistas no están en la nómina del Servicio Federal de Inteligencia, ni de la Oficina para la Protección de la Constitución, ni del Mossad, ni de la CIA. A la mayoría de entrada le parece bastante agradable. Y bueno, en cualquier caso, él se las apaña bastante bien con ello. Pero claro, ha hecho un pacto con Mephisto. Porque un pacto así, sin el Ministerio para la Seguridad del Estado, sencillamente no es posible. Ya ayudó en su momento con Katharina Witt, a quien yo representé durante más de 10 años. Y hay gente que lo ha olvidado, porque simplemente piensa que el Ministerio para la Seguridad del Estado solo se ocupaba de la tortura, la opresión y el acoso. No. Cuando Katharina Witt hacía una gira en Estados Unidos y se rompía algo de sus patines, también estaban allí los compañeros y ayudaban. Y lo hacían sin burocracia. O cuando una banda de Occidente actuaba en la RDA y se estropeaba el altavoz de graves, lo sé por una banda internacional, también se ocupaban de que de repente hubiera un altavoz de graves, de que volviera a haber un amplificador o un altavoz. Hay ya tantas consideraciones y líneas de actuación en todo esto que quiero examinarlo más de cerca. ¿De dónde sacas que los periodistas cooperan con los servicios secretos? Hay varios autores que lo han descrito, y yo también lo he vivido personalmente. En mi juventud, un periodista se me acercó y me dijo, me habían asignado a ti. Luego está un libro de Andreas von Bülow, antiguo secretario de Estado del SPD. Y hay muchos libros del investigador de la paz Erich Schmidt-Inbum. El más conocido se titula El BND y los medios. Ahí también se describe cómo, por ejemplo, Gehlen, el antiguo jefe de los servicios secretos de Adolf Hitler, reclutó a la redactora jefe de Die Zeit, la señora Marion Condesa Dönhoff, como un informante completamente corriente para esa inteligencia. En tu nuevo tabla apareces también un periodista, de quien se ha demostrado que colaboró con los servicios. ¿Cómo es eso? Aparecen dos personas de las que está demostrado que colaboraron con ellos. Uno trabaja en Springer y el otro hizo de las suyas en el Frankfurter Rundschau y se llama Gupfert en esta novela. En fin, los servicios secretos suelen aspirar no a tener bajo control al periódico Bild, porque ese ya lo tienen. Además, por su preámbulo editorial, está comprometido con el Estado de Israel. Está comprometido con el capitalismo tal y como es. Pero, aún así, naturalmente hay gente que también trabaja para ellos dentro del Bild, estableciendo determinados acuerdos y conexiones. Son los llamados agentes de influencia. Y luego están los que actúan directamente en los periódicos, especialmente en medios liberal progresistas, porque el Bild ya lo tienen, el FAZ ya lo tienen, son medios conservadores, ya están de su lado. Pero medios liberal progresistas como Die Zeit, Süddeutsche, Der Spiegel y Frankfurter Rundschau fueron, en los años 70, 80 y 90, el principal campo de acción de los servicios secretos. Había que darles la vuelta. Su objetivo principal es vaciar por dentro aquello que parece situado a la izquierda, y hacer que sus contenidos aceptables para la OTAN. Se menciona Portugal effect alles droog hyperchlorine te proteversuv, es ik poorde de steden. September Heribert Schwan.
Heribert Schwann también es sospechoso, según Günter Wallraff, de haber trabajado para el CREO, Servicio de Protección de la Constitución, no para el Servicio Federal de Inteligencia. Fue jefe de departamento en la Bouvier de Air y estuvo especialmente activo en el frente contra todo lo que de algún modo quisiera llevar a la práctica la nueva política oriental. Es decir, todos hacían una declaración verbal de adhesión a la nueva política oriental. Pero cuando alguien iba allí, tenía encuentros con la FDJ y cosas así, él era un esbirro especialmente maligno que destrozaba a cualquiera que se acercara de algún modo a ese entorno. ¿Tú también lo conocías? Yo no lo conozco personalmente. ¿Habías oído hablar de él? Sí. En cualquier caso, fue un tipo siniestro, pero solo aparece brevemente en una rueda de prensa en Berlín. Describe la novela El camino del secretario de Estado Rudy Hermann, de abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha, la carrera diagonal, de abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. Sí, pero también esto es, por citar un título de Brecht, un camino que se puede detener. Siempre hay que sopesar las cosas. Siempre habría habido posibilidades de decidir de otra manera. Eso se muestra en muchos detalles, en los congresos y las asambleas de los partidos. No es que exista una ley de hierro y que el dicho popular «la política es un negocio sucio» se ejecute, se imponga. Siempre existe la posibilidad de intervenir y de producir con otras alternativas, pero junto con otros. Individualmente no lo consigues. Si te entregas a tu carrera, solo a la carrera, ya has dado el primer paso hacia la individualización, hacia el aislamiento. Tú mismo te ocupas de ello. ¿Qué podría beneficiarme ahora? Eso apenas puedes compartirlo con nadie más. A veces ni siquiera con tu pareja. Es algo tan amoral que apenas puedes hablar de ello. Pero tienes ese olfato para saber qué podría beneficiarte y qué podría perjudicarte. Y si tienes otras alternativas, entonces necesariamente pasan a un segundo plano el aislamiento y la carrera profesional. Es decir, el camino de la individualización, del aislamiento, de la atomización, es el camino para hacer que cada dedo pueda romperse. Y como se aprendía antes en la oposición extraparlamentaria, 5 dedos son un puño. Este Rudy Hermann está totalmente centrado en hacer carrera, cada vez más. También desprecia a los trabajadores por cuenta ajena, cada vez más. Y, sin embargo, se da un aire como si, por decirlo así, se moviera entre la gente como pez en el agua, y acude a reuniones de las agrupaciones locales, de las que en realidad solo quiere salir corriendo. ¿Qué pasa? Además, este es el gran teatro de la impostura que representa la democracia parlamentaria burguesa. No solo tienes a la CDU, que ha sido reconvertida desde aquella antigua partido cristiano que mantuvo un programa anticapitalista en Aalen hasta 1947. Tienes a una SPD que defendía las posiciones de Willy Brandt, o antes, de August Bebel, y que ahora ha dado un giro, uno de tantos giros. Un partido verde que estuvo en el movimiento por la paz y que ahora son los peores belicistas. Un FDP que ya no tiene nada que ver con la libertad. Y un partido de izquierdas con Gysi, que en el fondo también exige armas pesadas para Ucrania. Así que tienes grandes simulaciones en los grandes partidos, los servicios secretos y también todo el aparato orquestado de gente del sistema. La acumulación de gente del sistema hace naturalmente que esa simulación también se represente. Y así tienes también la simulación frente a la gente corriente. Es decir, dentro del individuo hay también una lucha entre varias partes. Vas allí, te sientes a gusto con la llamada gente corriente. Notas que hay mucha honestidad, mucha franqueza, pero también percibes cierta infantilidad e ingenuidad. Y entonces piensas, puedo aprovecharme de esto para mi carrera. Es una oportunidad. Como ante una presa, percibes en la ingenuidad de los receptores la munición a tu carrera. Y lo tomas.
O estás con la gente e intentas junto a ella sufrir derrotas y celebrar victorias, celebrar las pocas victorias e impulsar procesos de aprendizaje. Es un proceso completamente distinto, como el que también llevaron a cabo determinadas personas a lo largo de la historia. Eso existe como contraejemplo. Pero está también esa tentación, la ingenuidad de esas personas de una blancura inmaculada, tan sinceras, que no han desarrollado esa astucia, porque tú ya has aprendido el oficio de fingir dentro del partido. Ya has pasado por los exámenes de oficial para fingir en los partidos. Nosotros, como partido de la gente humilde, debemos mantenernos unidos. En esta hora difícil, no podemos dejar que el adversario nos separe. Por ejemplo, Frases así. Notas los aplausos. Notas la necesidad de mantenerse unidos. Eso ha dado justo en el blanco. Entonces dices, mantenerse unidos, porque la próxima vez vuelve a encajar esa palabra. Y todas estas cosas intento describirlas como una construcción demagógica del parlamentarismo burgués. Pero no intento hacerlo tanto con grandes etiquetas de carácter teórico y abstracto, sino pintándolo y contándolo. Du beschreibst eine Ortsvereinssitzung. describes una reunión de una agrupación local en la que una mezcla característica de necesidades sinceras, intrigas y emociones de orden que llega a ser casi peligrosa para Rudy Herman. Hermann fast zur Gefahr wird. Was geschieht? ¿Qué ocurre? Voy a describir dos reuniones de agrupaciones locales. Probablemente te refieres ahora a la de Wolfgang Abendroth. Él ha presentado esta acusación fiscal en los medios como el boomerang por haber atacado tan duramente al Deutsche Bank y a los operadores nucleares por la mina de AC2. Y ahora intenta, en esa reunión de la agrupación local, retirar una moción que exige su dimisión. Al mismo tiempo, uno de los pensadores más importantes de la República Federal, el profesor Dr. Wolfgang Abendroth, que da nombre a toda la escuela filosófica de Marburgo, a quien tú también conocías, el adversario del programa de Godesberg, dentro del SPD, cuando aún era miembro del SPD, y quien hizo más comprensible la ley fundamental para la izquierda, es decir, elaboró un comentario de la ley fundamental sin parangón, debe dar una conferencia. ¿Quién financió el ascenso de Hitler al poder? Der soll einen Vortrag halten, wer finanzierte Hitler zur Macht. Jetzt sitzt dieser große, bedeutende Denker und muss die ganze Zeit... Ahora, este gran e importante pensador está allí sentado y tiene que soportar todo el rato un debate de procedimientos sobre si la moción es admisible o no, que Rudy Herman debe dimitir por el conflicto fiscal, o escándalo, o escandalito. Y al final, ve que por una estrecha mayoría se impone que la moción no se someta a votación, sino que se considere inadmisible porque no se había presentado dentro del plazo. Y Abendroth, de entrada, lo considera digno de reconocimiento y dice, aunque ya no soy miembro del SPD, lo expulsaron y después no volvió a afiliarse, me parece digno de reconocimiento que os hayáis comportado aquí conforme al Estado de Derecho, en caso de duda, a favor del acusado. Es decir, la presunción de inocencia que él menciona es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico napoleónico, el Código Civil, el Código Napoleón. Das Code Civil, das Code Napoleon. Un gran pensador político, el profesor Wolfgang Abendroth, aparece en la novela. Es un pensador marxista que hoy ya no figura en las historias oficiales de la República Federal de Alemania. Aparecen muchos personajes. ¿Es la novela una novela de claves? Ist der Roman ein Schlüsselroman? Es decir, demasiado. Hat ein paar Schlüsselchen. Tiene unas cuantas claves. Otra clave, por ejemplo, es el cantautor Kravchik, que aparece bajo la figura de Poborovsky. Es el disidente, diríamos hoy, al que ese secretario de Estado lleva a Occidente mediante una falsa liberación. Y tú mismo representaste a Wolf Biermann. ¿Cómo caracterizarías a esta persona? Por un lado Kravchik, por otro Biermann. Diese Person charakterisieren auf der einen Seite Kravchik, auf der anderen Seite Biermann. Biermann ist mit Abstand einer der begabtesten. Biermann es, con diferencia, uno de los artesanos más dotados de la lengua alemana. Su talento se diluye cuando se vende a la OTAN y acaba convirtiéndose en una caricatura de sí mismo.
ya solo se adora a sí mismo, y la OTAN lo homenajea a través de sus medios de la OTAN. Luego estuvo a favor de todas las guerras, de la guerra de Yugoslavia, de la primera guerra de Irak, de la segunda guerra de Irak. Después, naturalmente, también estuvo a favor del ataque contra Libia por parte de la Fuerza Aérea Francesa. Y por supuesto también ahora, en lo que respecta a Siria y demás. Probablemente también estaría a favor, aunque todavía no he leído nada suyo al respecto, de que Trump en principio bombardeara Irán. Im Prinzip Iran bombardiert hat. Natürlich ist auch dafür, dass die Ukraine. Naturalmente, él también está a favor de que Ucrania reciba más drones, misiles y lo que sea. Antes era el cantante de Soldado, Soldado de uniforme gris, un modelo a seguir, un cantante de la paz. Y luego, cuando vendió su alma a Mephisto y a la OTAN, ya no consiguió hacer ninguna buena canción. Y Kravchuk no aprendió eso. Nadie conoce ya ninguna canción de Bierman desde los años 80, es decir, desde que yo dejé de llevar su representación. En cambio, Kravchuk se posicionó, con los medios de que disponía, al menos contra la guerra de Yugoslavia. Así que Poborovsky no es Bierman, sino en este caso, Kravchuk. O está cerca de Kravchuk, no es idéntico a él. ¿Era Kravchuk una persona de firme? Das weiß ich nicht, ob man das mit Charakter festmachen kann. No sé si eso puede atribuirse al carácter. Bierman sufrió mucho porque la RDA no reconoció su talento. Hizo homenajes a Stalin, hizo homenajes a todo tipo de gente. Luego volvió a hacer canciones críticas contra la dirección del SED. Luego hizo esto, hizo aquello. De él hay de todo. Se retorció y dio vueltas. Siempre quiso decir lo más importante. Y se lo habría merecido, porque de verdad escribió versos muy bellos y textos muy hermosos, poesía. También los interpretaba muy bien con la guitarra. Y no por nada Hans Eisler se enamoró de él. Und Hans Eisler hat sich nicht umsonst in ihn verliebt. Also Hans Eisler war sein Befürworter. Hans Eisler era partidario suyo. Y luego también, más tarde, en el Berliner Ensemble, donde Bierman fue ayudante de dirección. De algún modo, ya estaba escrito que ahora necesitaba reconocimiento. Entonces llegó la República Federal y le dijo, con nosotros serás el gran demoledor del Estado. Te reconocemos porque luchaste contra la RDA. Derribaste el sistema de injusticia y por eso tenemos que estarte agradecidos para siempre. Naturalmente, eso no es cierto en absoluto. Pero se afirmó así, y eso que le sedujo. Quizá Kravchuk als manchpuer porque ni se pudo erding. So geblieben, weil diese Verführung gar nicht hatte. Du beschreibst Describes una segunda reunión de la agrupación local, la acabas de mencionar, con ese Rudy Herman. Y él tiene claro un problema, porque le gustaría ir en busca de aventuras eróticas, pero puede quedarse a escuchar esas mociones de orden. Sí, voy a llevarlo al extremo. Después de la primera agrupación local con Wolfgang Abendroth, llegó la segunda agrupación local, donde lucha por conseguir una propuesta para sí mismo, ansía los votos de los delegados y dice que si logra sacar adelante esa propuesta, tiene buenas posibilidades de convertirse él mismo en ministro y dejar de ser solo secretario de Estado. Y ahora quiere irse de vacaciones a primera hora del día siguiente, a la isla de Beans, Rügen, es decir, Beans, en Rügen. Pero piensa, voy a viajar con mujeres y no quiero estar tan pendiente de ellas. Es mejor irse de vacaciones con la vesícula seminal vacía, así que vuelve a vaciar su vesícula seminal de forma erótica la noche anterior. Y allí tiene a dos prostitutas que le hacen un número lésbico, algo que le gusta especialmente al señor secretario de Estado. Y ahora está en la reunión de la agrupación local. Quiere volver al burdel a toda costa, porque a la mañana siguiente tiene que levantarse temprano. Así que está bajo presión y tiene que escuchar durante más de una hora mociones de orden sobre la honradez en el pago de las cuotas de simples miembros del SPD. Quiere levantarse todo el rato y, en realidad, irse ya, pero no consigue salir. Y ellos siguen hablando. Se describe detalladamente por qué el camarada XY no pagó en 2 meses su cuota del año anterior. Al final se trata de 68 marcos en total, y hablan de eso durante más de una hora.
Al mismo tiempo, sin embargo, se trata de una propuesta, abandonar Biblis, es decir, abandonar la energía nuclear, de otra propuesta sobre la reducción de la jornada laboral en la campaña de IG Metall. Arbeitszeitverkürzung bei der IG Metall-Kampagne. Die können warten, wenn nur die 68. Pueden esperar por solo 68 marcos, y él está ahí sentado, al mismo tiempo, queriendo irse de putas. Esa situación me pareció tan bonita y tan estimulante como reto para mí, que la reuní en una escena. Está muy bien eso de que se me considere en cierta medida crítico con las mujeres de vez en cuando. Algunos incluso han usado términos peores para referirse a mí, completamente sin razón. Pero en Nachdenkseiten escribieron sobre la novela anterior, que es el primer volumen de la trilogía, que creo personajes de mujeres grandes y fuertes. Y eso es lo que intento hacer también aquí. Así que sí tengo un rechazo muy claro hacia determinadas actitudes masculinas. Y creo que eso se expresa bastante bien en esta escena, en la escena de la agrupación local, donde él está sentado ahí, salido, hasta en el culo y en otras partes del cuerpo. Ganz kurz zum Ausdruck. Nicht nur im Zusammenhang mit dieser Szene, sondern mehr No solo en relación con esta escena, sino en varios pasajes de la novela, haces referencia a un relato de León Tolstoy, Resurrección, la novela favorita de Rosa Luxemburgo, Lenin y Dieter Dehm. ¿Qué te aporta Tolstoy? Y también George Lukács, que lo cita a menudo y para quien, como teórico marxista de la literatura, Tolstoy fue un gran modelo realista. Tolstoy ein großes realistisches Vorbild. Ja, und der Tolstoi verwendet gegen Brecht. Was ich Sí, y se utiliza Tolstoy contra Brecht, cosa que me parece injusta y errónea, aunque se puede leer perfectamente. La novela trata de un joven conde, un Nekhlyudov, que se enamora en la finca de su tía de una sirvienta llamada Katerina Maslova. A base de mucho coqueteo y halagos, la deja embarazada. Años después, él la juzga, porque ella, a raíz de aquel embarazo que a él se le había pasado por completo y del hijo que nació de él, tuvo que prostituirse. La tía la despidió. Todo eso él lo descubre después, durante el proceso judicial. Y a ella la van a condenar a trabajos forzados. Primero a muerte, y luego le conmutan la pena por trabajos forzados. Porque probablemente no fue ella quien mató al cliente, sino que él murió de un ataque al corazón durante el acto sexual con la prostituta Maslova. mit der Prostituierten Maslova ums Leben gekommen ist und dann hat sie wohl Y luego, ella debió de recibir dinero de él. Al tribunal no le importa si eso estaba acordado o no, así que él consigue que a ella la condenen solo a trabajos forzados, aunque él es el verdadero culpable de toda la desgracia de esta joven. Y esa es la novela Resurrección. Y en mi opinión, se describe de forma fascinante cómo él crece ante la tarea de reparar aquello, y cómo ella crece ante la tarea de ser, en realidad, la persona moralmente más íntegra de los dos. Y esa historia que afirmé, una matriz diabólica, un biomino. Matrix für meinen Roman. In diesem Falle ist es eben ein SPD-Staatssekretär und kein junger Graf. En este caso, es un secretario de Estado del SPD y no un joven conde quien, aunque no la deja embarazada, sí tiene parte de culpa en una acusación que después de la reunificación resulta fatal para esta joven. Y como ella solo había sido camarera de Erich Honecker en su pabellón de caza de Hubertus Stock, junto al lago Verbeilin, ya no encuentra trabajo en ninguna profesión. Por todas partes aparecen dosieres que dicen que está vinculada al Estado. Occidente se esforzó por deslegitimar de tal manera todo lo que estuviera de algún modo cerca de Honecker o del Estado, que en general todos quedaban sometidos a una prohibición profesional. Y él también tuvo parte de culpa de que ella se viera más arrastrada a todo aquello de lo que ya lo estaba por el mero hecho de trabajar como camarera. Quizá entonces aún habría tenido una oportunidad. Pero, al haberla puesto también a su lado, ella me democratischer en sich bekam sie dann keinen Job mehr und geht auf dem Strich und das ist sozusagen die Geschichte. Y esta es, por así decirlo, la historia que recorre la trilogía Ascenso y Bajeza, compuesta por 3 volúmenes. El segundo, Katarina, y el tercero, Vivien, que cuenta la historia de su hija. Y esto está relacionado con la historia tolstoyana, que siempre me ha llegado mucho al corazón. De hecho, al principio de todas las novelas incluyo una cita de Tolstoy a modo de introducción. Puede sorprender,
porque Tolstoy es cristiano y yo, como es sabido, soy ateo o materialista. Pero las exigencias morales de Tolstoy y las exigencias de vida dentro de una sociedad burguesa atravesada por Forstarbeit no me intentan dejarlas undadas. Rebellische Kräfte sind nicht so weit auseinander. Damit stellst du den Roman Katharina Con ello sitúas la novela Katarina en la tradición de los grandes realistas burgueses, representada por Tolstoy, pero también por Thomas Mann, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger y sobre todo Balzac. Son novelistas burgueses de la época del ascenso de la burguesía. En la época de la decadencia aparecen otros modelos literarios, por ejemplo la novela moderna, orientada hacia elementos cinematográficos, como ocurre en John Dos Passos, James Joyce o Alfred Dublin. ¿Por qué sitúas tu novela en la época del ascenso burgués, cuando al mismo tiempo describe la decadencia burguesa? während gleichzeitig den bürgerlichen Niedergang beschreibt? Das ist eine sehr theoretische, eine sehr gründliche. Es una pregunta muy teórica, una pregunta muy profunda, a la que de momento solo puedo responder así. En primer lugar, porque no comparto la tesis de la desintegración de la burguesía. La conozco. Hay una frase, creo que incluso de Lukács, se dice que la burguesía se hunde, pero ¿qué crepúsculo? Esto fue hace casi 100 años. Más de 100. No, hace 100 años. Y desde hace 100 años la gente habla con entusiasmo de la desintegración de la burguesía. Y se desintegra, y no se desintegra. Hay una razón sencilla. Una pequeña capa de la burguesía se convierte en monopolios, oligopolios, conglomerados financieros y conglomerados industriales. Una gran parte de la burguesía se convierte en pequeña burguesía y en empresarios medianos. Von Bürgertum werden Kleinbürger und mittelständische Unternehmer. Und die haben ihre historische Rolle noch längst nicht ausgespielt. Y todavía están muy lejos de haber agotado su papel histórico. Junto al movimiento obrero, los pequeños empresarios, entre los que también se contaban hombres como Friedrich Engels o August Bebel, aún pueden tener futuro. Así que yo veo un futuro para una parte de la burguesía, pero siempre reconociendo al proletariado y también las concepciones proletarias del ser humano. Quien no las respete, no podrá recorrer este camino del humanismo auténtico, hacia una forma antiimperialista de humanismo. Hay que saber de dónde viene la fuerza, y viene de donde se crean los valores, de la clase trabajadora. Dort, wo die Werte geschaffen werden, in der Arbeiterschaft. Wenn ein Friedrich Merz als Bundeskanzler sagt, Si un Friedrich Merz, como canciller federal, dice, Israel está haciendo por Alemania el trabajo sucio frente a Irán. Drecksarbeit, Si un ministro de Exteriores alemán dice, Rusia será siempre nuestro enemigo. Russland wird Si un presidente de Estados Unidos dice, los bombardearemos hasta devolverlos a la edad de piedra. O, voy a destruir toda una cultura en Irán. oder ¿Se puede seguir hablando entonces de humanismo burgués? im Iran, kann man dann noch von bürgerlichem Humanismus sprechen? Das ist der imperialistische Zynismus der Konzerne. Ese es el cinismo imperialista de las empresas, o de los sectores agresivos de las empresas. No todas las empresas son así. La mayoría de la burguesía lo ve con repulsión. Si aquí en Alemania hicieras una encuesta entre empresarios en condiciones realmente libres y sin miedo, y preguntaras, ¿queréis volver al gas ruso barato? ¿Queréis una reconciliación con Rusia? Tendrías un nivel de apoyo del 70 al 80%. Si se lo dejas al periódico Bild o a Der Spiegel, quizás solo tengas una tasa de aprobación del 50%, porque manipularán un poco la pregunta por aquí, otro poco por allá y otro poco más por allá. Die Frage ein bisschen manipulieren, da ein bisschen manipulieren, da ein bisschen manipulieren. Aber es wird am Ende auch eine Mehrheit sein. Pero al final también habrá una mayoría. Hay una mayoría bastante resistente de la población alemana, incluso en los sectores más conservadores, yo vivo en Fulda, contraria al envío de armas pesadas a Ucrania. Hasta hoy. Y la mayoría de la burguesía también está hecha así. Una parte de ella se ha convertido en grandes corporaciones dominantes en el mercado, que ya no tienen nada que ver con el mercado. Solo quiero decir una cosa. El inventor del neoliberalismo es un tal señor Hayek. Él dijo que hay que impedir que surjan monopolios. Cuando ya han surgido, es difícil hacer algo contra ellos. Es schwer, gegen sie was zu unternehmen. Monopole ist in diesem Fall Konzerne,
Großbanken etc. Los monopolios son esos pocos consorcios, los grandes bancos, etc. Y por eso, lo que se expresa ahí, lo que se expresó en Hitler, lo que se expresa hoy en las guerras, lo que se expresa en Rheinmetall, que se presenta públicamente por todas partes, tanto bajo la esvástica como bajo la bandera arcoíris con personas LGBTQ+, no es más que un modelo de negocio agresivo de políticos terroristas que por encargo como Friedrich Merz para BlackRock hacen sus negocios. No más Staatsquare gebreidet que a los empresarios medianos ni a esos criminales. Unternehmer nicht gleichsetzen mit diesen Verbrechern. Versucht der Roman Intenta hacer tú una valoración, Catarina. Sí, bien. am klassischen bürgerlichen Realismus die positiven Elemente der bürgerlichen Tradition aufzuheben im Hegelschen Sinne, im Sinne von aufheben, vernichten, aufheben, aufbewahren und aufheben im Sinne von auf ein neues Niveau, höher heben. Ja, da sind, um das jetzt mit einem klaren Ja zu Para responder ahora con un sí claro, es una pregunta tentadora la tuya, tendría que haber más personajes de la burguesía. En el primer volumen también he retratado algunos personajes pequeño burgueses, como el abuelo de Rudy Hermann, que también son negativos. Por supuesto, las actitudes de las grandes empresas también influyen en la pequeña burguesía y en la pequeña burguesía acomodada. Y a veces se sienten importantes, quieren mear con los perros grandes y, es decir, se set ad tu auguren. Dabei raus oder so. Also das passiert alles, aber jedenfalls hast du dafür zu wenig Figuren. Pero en cualquier caso, tienes muy pocos personajes como para decir eso ahora. Porque en realidad, lo que me interesaba en esta novela era mostrar la contradicción entre el mundo proletario realmente existente de la RDA y la República Federal, muy marcada por el imperialismo y por la pequeña burguesía acomodada del posfascismo, que fue construida por criminales de guerra fascistas que luego se transformaron. También hay espacio para algunos de los elementos burgueses, socialdemocráticos y humanistas que se han conservado, pero quizá más en los artistas que se muestran allí. Bei den Künstlern, die dort gezeigt werden. Wir erleben in diesem Roman den En esta novela asistimos al ascenso del secretario de Estado Rudy Hermann, pero también a su caída. Y la novela culmina en un congreso regional del grupo parlamentario del SPD de Hesse, donde se produce una puesta en escena política, sí, aventurada. ¿Qué se representa? Was wird gespielt? Mir ging es als Schriftsteller darum, zu zeigen, Como escritor, lo que me interesaba era mostrar cómo cambian los partidos. Más adelante, cuando el modelo de la política de partidos, de la democracia parlamentaria y de las elecciones haya llegado a su fin, la gente preguntará, ¿cómo ocurrió que la CDU cambiara así, que la SPD cambiara así, que los verdes cambiaran así, que el FDP cambiara así, que el partido de la izquierda cambiara así? Y siempre son etapas concretas, y siempre hay alternativas. Nunca sucede como un determinismo o como un mecanismo de relojería. Y el Congreso Regional del partido en Fulda, que decide sobre el ascenso o la caída del secretario de Estado Rudy Hermann, empieza bien para él. Sorprendentemente, la ejecutiva regional se sitúa firmemente de su lado, aunque por una ajustada mayoría, del lado del secretario de Estado y en contra de su ministro, que quiere mantenerse firmemente ligado a la central nuclear de Biblis. Es era la central nuclear más cuadra de más. Atomkraftwerk in Deutschland war. Und er will ja den Minister beerben. Y él quiere heredar el cargo de ministro. Ese es el trasfondo de esta disputa. Al principio, todo le va muy bien. Y luego en la novela, en la historia, que está narrada de una manera muy épica y con mucho detalle, se ve cómo cambia el Congreso del partido, cómo influyen los medios durante el Congreso, poco antes del Congreso, cómo algunas personas ya tienen un plan. Y luego durante un discurso, se recurre a todos los recursos demagógicos y mostrar cómo funcionan, cómo no se trata solo de una conspiración desde arriba para mantener Biblis y la energía nuclear, sino cómo se sostiene eso, en cada detalle, con trucos retóricos. Creo que ningún otro escritor lo ha descrito todavía.
y debería quedar como recuerdo para cuando se acabe la política de partidos. Dann bleiben, wenn mal die Parteienwirtschaft vorbei ist. Ich dachte bei deinem Roman auch manchmal an A veces, al leer tu novela también pensé en el relato de Peter O. Chochowitz, La paz de los 30 años. Pero en realidad, aquí he encontrado por primera vez una descripción minuciosa de cómo se da la vuelta a un congreso de partido. Y de repente Rudy Herman se ve al final de su trayectoria política. Tiene que dejar paso. am Ende seines politischen Wegs. Er muss weichen. Er muss während des Parteitags zurücktreten. Hay que dimitir durante el Congreso del partido. Yo también intento poner de relieve todos esos trucos con medios psicológicos. Es decir, entrar en el detalle, hasta en el detalle anímico, cómo influyen determinadas palabras, cómo influyen determinados gestos. Y entonces él comprende que ha perdido el Congreso del partido, contra todo pronóstico. Y aparece Heidi Wicherek-Zoll, a la que en esta novela llamo Thies Rockfile. Y de nuevo, una clave para identificar a una persona. Sí, y tiene para él un escaño seguro en el Bundestag. Y le dice, no te preocupes, si dimites ahora, tengo para ti un escaño fijo en el Bundestag, para que tenga una caída suave. Das Mandat für dich, sodass er weich fällt. So ähnlich ging es dem heutigen Außen. Algo parecido le ocurrió al actual ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, con la CDU de Schleswig-Holstein. Ah, sí, no sabía nada de todo eso. Describe aquí también Dieter Dehm, el antiguo socialdemócrata, su salida del SPD. Seinen Abschied von der SPD. Nein, der Roman wurde ja No, la novela ni siquiera empezó a escribirse hasta mucho después de que yo ya estuviera fuera. Mi salida del SPD tuvo más que ver con los preparativos de la guerra de Yugoslavia, con ceder ante Joschka Fischer, que era mi rival en Frankfurt en la circunscripción 140, donde yo me presenté por el SPD como sucesor de Hans Matterfer. Y frente a mí estaba Erika Steinbach, de la CDU. Entonces aún era Steinbach-Hermann. Luego se pasó a AfD, y allí, creo, sigue siendo hasta hoy presidenta de la fundación. Y Joschka Fischer. Éramos 3 en la circunscripción. Entonces me di cuenta de cómo Joschka Fischer presionaba cada vez más para que la OTAN y Alemania atacaran Yugoslavia. Ni siquiera le pareció demasiado recurrir a Auschwitz y decir, evitaremos un segundo Auschwitz si ahora bombardeamos Belgrado. Mandar a los serbios a los mismos refugios antiaéreos en los que ya habían estado bajo la fuerza aérea de Göring. Y, una vez más, Alemania inició una guerra. Und wieder einmal begann Deutschland einen Krieg. Nach dem Krieg. Deine Erzählung Después de la guerra, tu relato describe en 3 volúmenes el ascenso y la bajeza moral de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la historia de la República Federal se presenta en los libros de historia y en las clases de los colegios como un modelo de éxito, como un ascenso. ¿Se puede decir que tú describes la bajeza moral, la cara fea? Die Niedertracht, die hässliche Seite. Aufstieg und Niedertracht. Der Aufstieg hat ja auch süße Seiten. Ascenso y vileza. El ascenso también tiene su lado dulce. Y lo que quiero mostrar es que, cuando te aíslas, te atomizas y al final solo te centras individualmente en tu carrera, eso es el aglutinante que te lleva hacia el imperialismo. Entonces te sustraes al debate crítico con compañeras y compañeros, así lo llamamos en el SPD o en otros partidos de tradición de izquierdas, y dejas de exponerte a las preguntas y las miradas críticas. Y entonces ya solo te centras en ti mismo y acechas oportunidades de ascenso. Eso produce la vileza, o le da a la vileza de dominante posibilidad de engancharse. De una forma más prudente. Por eso, naturalmente, uno debe tener un ojo puesto en su carrera. Eigentlich natürlich ein Auge für seine Karriere haben. Ich bin nun kein Asket, der irgendwie moral No soy un asceta que vaya por ahí haciendo reproches morales. Además, como escritor, eso no es algo que realmente deba hacerse. Tampoco lo hacen mis referentes, los que he citado antes. Pero sí se pueden dar algunas pautas para no aislarse en lo posible. Y si uno hace carrera, puede ser perfectamente una obra conjunta de amigos que dicen, de acuerdo, vamos a colocar a nuestro Rudy, a nuestro Patrick o a nuestro Dieter en un puesto, en el SPD, en la radiodifusión o donde sea, desde el que también pueda conseguir algo para nosotros. Entonces es algo bueno. No hay nada en contra de hacer carrera.
Pero cuando eso se convierte en puro fingimiento de hechos falsos, mediante un arte de la simulación de carácter demagógico, el ascenso suele ir unido a la vileza. Ist meist die Niedertracht mit dem Aufstieg verbunden. Im ersten Teil der Romantrilogie Rebecca En la primera parte de la trilogía de novelas, Rebecca, describes la continuidad, sobre todo de las élites económicas, desde el Tercer Reich hasta la República Federal de Alemania, y los métodos sucios entre bastidores, que llegan incluso al asesinato. En la segunda parte, Catarina, describes cómo los impulsos críticos de los años 1965, 68 y 70 son, por así decirlo, absorbidos por el sistema político y económico. ¿Qué podemos esperar del tercer volumen? Band erwarten. Die Tochter La hija, un poco como Creo en Homo Faber, de Max Frisch, también se enfrenta ahora a Rudy Hamann, y lo hace con éxito. La madre ha muerto en circunstancias misteriosas, y ambos investigan. Es también un libro muy largo, en el que vuelven a aparecer los personajes de la primera y de la segunda entrega, en menor medida los de la primera. Por cierto, cada novela puede leerse de forma independiente. Y luego también, no quiero adelantarme a la intriga, Haus Kate heb dat womas getting pursuing forward, that a thedid die Mortiumet. die Möglichkeit haben, sich anders zu entscheiden. Und die dritte Frau Y la tercera figura ofrece una imagen fuerte de mujer, en este caso Vivian, la hija que además, en mi opinión, emprende un camino muy admirable, destacando moralmente por encima de muchas cosas. En el tercer volumen he intentado contar de nuevo esa historia y trata sobre la época posterior a la reunificación alemana. Después de la reunificación alemana, sí, pero también ocurre que naturalmente cuentas la historia de la llamada revolución sexual. Es decir, practican algo de sexo en grupo. Los Falken, la Juventud Socialista de Alemania, los Falken, en Berlín, fueron difamados una y otra vez en el periódico Bild porque tenían campamentos con sexo en grupo, y así sucesivamente. Zeltlager mit Gruppensex hatten und so weiter und so weiter. Und das beschreibe ich auch so ein bisschen, wie das auf die Leute. Y también describo un poco cómo les afecta eso a las personas de allí, y cómo esos experimentos sexuales acaban convirtiéndose de nuevo en productos comerciales. No solo BTUC y las sex shops del Dr. Müller y demás, que antes ni siquiera existían, sino que también surgieron con este movimiento. Y allí se desarrollan también alternativas, y se ocupan de lo que ocurre en el interior, de debatir sobre ello. Algunos lo explotan ya solo como algo comercial, y otros intentan para ganar algo de claridad y perspectiva sobre el mundo humano. Klarheit und Durchblick in die menschliche Seele zu bekommen. Die Vergangenheit ist nicht vergangen, sie ist nicht El pasado no ha pasado, ni siquiera ha terminado. Eso es lo que describe la trilogía de novelas. Hoy hemos hablado del segundo volumen, Catarina, Ascenso y Vileza. Muchas gracias por ello. En Gegen den Strom mostramos posiciones y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Perspektiven, welche die Propagandamedien verschweigen.